acá con David, es una persona que ya lleva pues bastantes años en el turismo, una persona que reside en España y que pues nos puede ayudar bastante con todo el tema que no es un secreto para todos que está pasando ahorita. Digamos que en la escala de sectores afectados el turismo está de primeras, entonces pues también por eso estamos buscando hacer estos espacios para que digamos que como sector nos podamos ayudar y podamos salir a flote, porque de eso estamos seguros, que en algún momento pues vamos a salir. Entonces pues como les decía David, muchas gracias, te doy paso. Muy bien. Fantástico, Felipe. Pues nada, muchísimas gracias a ti en primer lugar por invitarme y a todos los que estáis allí. Me vais a permitir que hable en español de España y que os trate de tú, que nos trate de usted, porque bueno, es más la costumbre aquí. Pero vamos, no os sintáis, es lo habitual. ¿No se me escucha? Sí, se escucha. Ah, ok, muchas gracias. Listo, súper. Bueno, fantástico. Vale, bueno, mira, esto ya me da pie un poco a... No sé si aquí hay algunos profesionales del mundo de los congresos, de las reuniones, del mundo del maíz. Digamos que dentro de los asistentes tenemos presente, bueno, también se me ha olvidado, qué pena, estamos presentes con la gobernación y la alcaldía de Puerto López, que es un, 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 un sector bien importante acá del turismo para nosotros en Colombia. Entonces, pues digamos que sí tenemos bastantes personas conocedoras del sector y de lo que preguntas. Bueno, indudablemente es una lástima, pero realmente el segmento, digamos, el ámbito del turismo de reuniones va a ser uno de los más afectados. Eso parece obvio y ese tipo de herramientas vamos a considerarlas ya la nueva normalidad y tendremos que ir viendo cómo las integramos. Comenta Alejandra Serna que me sigue sin escuchar, no lo sé. Si el resto de personas me escucha, entiendo que no hay problema con mi audio, ¿no? Sí, de pronto, Alejandra, puedes volver a entrar. Muchas veces es problema de la configuración cuando entraste, que nos pasó en el webinar pasado. Y volvían a entrar y ya escuchaban bien. Pero digamos que la mayoría escuchan bien, entonces estamos como bien de audio. Bueno, perfecto. Pues bueno, si me permitís, en primer lugar me voy a presentar. Yo, como ya ha comentado Felipe, llevo toda la vida trabajando en el sector turístico. Yo me recibí de turismo hace ya bastantes años y toda la vida he trabajado en el sector hasta el día de hoy. Sobre todo desde el año 99 trabajando en consultoría estratégica para destinos turísticos. Trabajando también, tuve la oportunidad de estar un par de veces en Colombia, concretamente en la zona de Cúcuta, trabajando para la Cámara de Comercio. Y en paralelo también desde hace bastantes años pues gestiono, dirijo programas formativos vinculados a turismo, másteres, posgrados de dirección hotelera y otro tipo de programas formativos, como puede ser también el de turismo gastronómico que dirijo en San Sebastián, la ciudad de San Sebastián, en el Basque Culinary Center, que es un centro de referencia en todo lo relacionado con gastronomía. Pero vamos, que llevo toda la vida trabajando en el sector turístico. Y bueno, pues es un gusto poder comunicarme con vosotros de aquí, desde Europa, desde España hacia Colombia, un país el nuestro que está sumamente impactado por la crisis del coronavirus. Alejandra creo que tiene un problema con su computadora. Entonces, bueno, como decía, pues aquí no vamos a hablar de cifras porque tampoco merece la pena ya hablar de la crisis sanitaria, que es terrible. Chicos, yo no sé, ¿sigo hablando o esperamos? No lo sé. Sí, sí, dale. Digamos que ahí, para los que no escuchen, es porque hay un problema cuando ingresaron, pero digamos que el audio en general está bien. De los Vale. 50 asistentes que tenemos, la mayoría Ok. tienen buen audio. Perfecto. Bueno, pues digamos, después de unas primeras tres semanas, diría, sí, las primeras 2 semanas en las cuales estábamos completamente paralizados, que no sabíamos, digo, paralizados en el sector turístico, ya la verdad es que nos hemos activado. Nos hemos activado todos, tanto sector público como sector privado, y ya estamos no tanto desde la perspectiva pública, yo diría que a nivel nacional, por ahora, yo al menos no he tenido noticias de movimientos relevantes, pero sí que el sector privado, el sector académico,
en general nos estamos moviendo todos para ver cómo continuamos, ¿no? Yo por contextualizar, y no es cuestión de comparar, creo que el año pasado en Colombia tuvisteis aproximadamente 5 millones de turistas extranjeros, ¿puede ser? Sí, estamos por esa cifra. Por lo que he visto, sobre 4,5 millones de turistas extranjeros. 4,5, sí. Eso es. Visitantes, no vamos a hablar de pernoctaciones, pero vamos a hablar de visitantes. Estamos hablando que Colombia, que es un país con más población que España, con una extensión geográfica mucho mayor que España, tuvo 4,5 millones de turistas. Aquí, en España, el año pasado, 2019, tuvimos 84 millones de turistas. Esto es importante para que tengáis en cuenta el peso de la actividad turística que tiene en nuestro país y el impacto tan grave que tiene sobre las cuentas nacionales. Entonces, esto es una auténtica debacle, ¿no? Un auténtico desastre. Y si bien la OMT está haciendo unas previsiones de un descenso del 30% a nivel global, que yo creo que es muy optimista, pero aquí en España yo más bien diría que estamos hablando de una pérdida de un 70%. O sea, que de 90.000 millones de euros que se ingresaron el año pasado, pues hacer un poco los cálculos, estaríamos hablando de cerca de 20.000 millones de euros, lo cual, bueno, pues es una pérdida de riqueza y es una pérdida de puestos de trabajo auténticamente brutales, ¿no? Entonces, pero bueno, digo que el sector ya se está activando y estamos, bueno, y también esto es interesante porque les puede servir a todos, se está ofreciendo gran cantidad de formación gratuita en línea desde diferentes perspectivas, porque bueno, el sector turístico es muy grande, es muy transversal y hay oferta de formación gratuita también para el sector hotelero, para el mundo de la restauración. Bueno, les animo a que miren en Google y ahí verán gran cantidad de hecho, por ejemplo, la revista Smart Travel News o la revista Hostel Tour también ha sacado un listado de todas las plataformas de formación gratuita para el sector turístico que se están lanzando desde acá, desde España. Seguro que en otros países de habla hispana también existirán, ¿no? Pero bueno, desde aquí la verdad es que ahora hay muchísimas plataformas que ofrecen de manera gratuita contenidos que todos podemos disfrutar. ¿Cuál es un poco el análisis que estamos realizando? Básicamente 2020 podemos darlo por olvidado en lo tocante a turismo internacional. Es decir, las fronteras van a permanecer cerradas y hasta que no exista una vacuna o se aproxime una vacuna, pues difícilmente se van a abrir las fronteras, ¿no? Sabemos que el turismo en general es un fenómeno económico de carácter regional, es decir, que un porcentaje muy elevado de los visitantes se producen en la región, es decir, los europeos viajamos mucho por Europa, Latinoamérica viaja en países de Latinoamérica, África, Asia, etcétera. Este es el dinamismo, ¿no? Pero ni eso se puede ahora mismo celebrar. Quizás de aquí a unos pocos meses los traslados en vehículo propio, en coche, se puedan realizar. Pero, por ejemplo, cifras de transporte aéreo acá en España, en comparación de abril 2019 con 2020, ha habido un descenso del 95%, es decir, prácticamente no existen vuelos. Y esto no se va a retomar de un día para otro. Así que podemos hablar de que 2020 a efectos de turismo internacional está perdido. Entonces, bueno, pues esto es algo a tener en cuenta, que a algunos países les va a afectar más que a otros. Todo depende del volumen del mercado interno. En el caso de España y también, por supuesto, en el caso de Colombia, al tener una población relativamente grande, pues se puede cubrir en cierta forma con turismo interno, con el turismo doméstico, y es en eso en lo que tienen que estar ahora mismo ustedes, es decir, trabajar para captar los mercados emisores de las ciudades colombianas de mayor población, como son Bogotá, como es Cali, como es Medellín. De aquí van a venir los visitantes, probablemente los visitantes de 2020 van a ser de aquí. Así que, bueno, tendremos que trabajar en esta línea de promoción segmentada a esos mercados emisores que nos pueden generar algo de visitantes para 2020, previendo que el turismo internacional pues costará mucho más que llegue, ¿no? Esto pues probablemente vaya a impactar fuertemente en destinos como Cartagena, que seguramente vive mucho del turismo internacional, turismo más internacional, que este año pues yo supongo que los eventos relativamente grandes se van a cancelar, se irán posponiendo en la medida de posible, se pospondrán para el último trimestre del año,
y en función de lo que digan los gobiernos nacionales y de la situación de cada país, pues se podrán celebrar los eventos nacionales. Pues ahora mismo lo que hay que intentar es que todos los eventos nacionales se reubiquen en esos últimos meses del año, en la medida de lo posible. Y bueno, esperemos que en 2021 podamos ir volviendo a una cierta normalidad, en el sentido que puedan llegar de nuevo pues, visitantes de Canadá, de Estados Unidos, de otros países de Latinoamérica o de Europa hacia sus destinos, ¿no? Siendo, no voy a decir pesimista, sino siendo más bien realista, ¿no? Porque seguramente también se van a imponer nuevos mecanismos de control en los aeropuertos. Es decir, que va a haber menos capacidad aérea y va a haber más controles, lo cual va también a desincentivar en cierta forma los traslados aéreos y los viajes a destinos de medio y largo radio, ¿vale? Entonces, bueno, como decía, trabajar mucho los mercados internos, al menos la estrategia para los destinos turísticos de Colombia ahora mismo debería ser para 2020-2021 reforzar su posicionamiento de cara a los mercados emisores más potentes de mayor población que existan en su país, ¿verdad? Yo creo que también es una época importante para trabajar de forma conjunta, ¿no? A cada uno de los territorios, sector público con sector privado y con ciudadanía, es el momento de unirse. No favorece la situación de confinamiento que nos obliga a comunicarnos a través de estas herramientas, que afortunadamente las tenemos y podemos seguir hablando y viéndonos, pero no es lo mismo que reunirse y hablar y tener una comida y reuniones en conjunto, pero sí que yo creo que cada destino, cada microdestino, cada región, las administraciones públicas, en este sentido, yo creo que tienen que asumir el liderazgo de aglutinar todos los esfuerzos y trabajar en un rumbo común y actualizar su estrategia bueno, pues acorde a los nuevos tiempos, ¿no? A este nuevo escenario, al new normal, que llaman desde Estados Unidos, pues hay que trabajar de forma conjunta. Y bueno, luego también cada sector o subsector de la cadena o de la industria turística se tiene que analizar, porque no va a ser lo mismo para el sector de los congresos, que para el mundo de la restauración, que para el mundo hotelero, que para los guías de turismo, que para las agencias de viaje. Cada subsector pues, tendrá que hacer su análisis particular, porque no todo el mundo se verá igualmente impactado. Lo mismo que no se verán igualmente impactados, como decíamos antes, todos los destinos. Yo creo, mi opinión es que los destinos urbanos pues se verán más impactados, porque los destinos urbanos es donde suele generarse mayores aglomeraciones, que basan más su propuesta turística en base a eventos, en base a visita a cascos antiguos, donde es mucho más difícil mantener esa distancia social, ¿no? Ese social distancing que tanto se habla, pues va a ser más difícil mantenerlo en territorios urbanos, como, no sé, por ejemplo, Bogotá. Pues me imagino que la visita al casco antiguo, a Candelaria, pues toda esa zona va a ser complicado que la gente pueda mantener una distancia social, al ser un espacio urbano relativamente pequeño donde se concentra mucha actividad, o lo mismo puede suceder en Cartagena de Indias, en ese tipo de... Y aquí en Europa, pues indudablemente los cascos antiguos, pues no sé, ya cada ayuntamiento, cada municipalidad tendría que analizar cómo establece una serie de máximos de personas que pueden acceder, ¿no? Una serie de controles para acceder al casco antiguo, bueno, pues una serie de cupos para evitar que haya aglomeraciones, las aglomeraciones que hasta hace poco hemos vivido y que nos molestaban, pero más desde la perspectiva del sobreturismo, ahora nos van a molestar desde la perspectiva de salud, ¿no? Entiendo que los destinos más basados en recursos naturales, aquellos destinos de interior que tienen parques nacionales, parques naturales, grandes extensiones, incluso destinos de sol y playa que tengan áreas costeras muy amplias, muy grandes, pues será más fácil que puedan de alguna forma seguir ofreciendo su producto turístico principal, como puede ser pues, la desconexión, las rutas, el trekking, el senderismo o simplemente tomar el sol. Bueno, aquí también de nuevo, aunque habrá que reflexionar, pero pueden estar menos impactadas y el impacto les puede venir más quizás por la parte del alojamiento, cuánta capacidad alojativa tienen y no tanto desde la perspectiva del producto turístico básico que ofrece, ¿vale?
Y bueno, hecha esta introducción así muy general, bueno, pues yo me he estructurado un poco la charla en base a 10 elementos, ¿no? O 10 preguntas que los destinos turísticos tienen que realizarse a sí mismas, ¿no? A sí mismos, para reflexionar sobre su estrategia a corto o medio plazo. Creo que la hoja de ruta que los destinos pudieran tener y estas hojas de ruta, estas estrategias, entiendo que son comunes para el sector público y sector privado. Entonces, bueno, pues aunque hay algunas medidas que tienen que ser implementadas por las municipalidades o por las provincias, por las regiones, afectan al sector privado, y el sector privado también tiene que ser dinámico y tener iniciativa para favorecer que las actuaciones a realizar también sean positivas para ellos, ¿no? Para comenzar, yo diría, y esto es un elemento que nos estamos un poco olvidando, es los residentes, es decir, las personas que viven en los destinos turísticos. Las personas que viven en los destinos turísticos, algunas tienen relación con el sector turístico, otras no lo tienen, y habrá que analizar hasta qué punto están dispuestas este año, este verano o esta temporada 2020, a recibir miles y miles de turistas procedentes de otros lugares. Quizás preferirán que venga mucha menos gente, van a sentir un poco el miedo a que lleguen contagios o personas contagiadas, asintomáticas de otras partes del país. Entonces, bueno, pues la percepción del residente también es importante, ¿no? Tenemos que ver que no se generen fricciones, que no se generen miedos, que no se generen molestias para las personas que ya residen en nuestro territorio, ¿no? Esto también habrá que hablar con asociaciones de vecinos, con referentes vecinales, con referentes ciudadanos para, bueno, pues para evitar que puedan surgir esas fricciones y esos problemas. Yo creo que es algo que desde una perspectiva de sostenibilidad social pues se ha de tener en cuenta. Luego, como ya decía antes, hay que analizar un poco cuál es mi demanda. Los turistas que yo he tenido hasta ahora van a poder seguir viniendo, es decir, los mercados emisores de los cuales me nutría van a poder llegar. Tengo mecanismos para que la gente pueda venir y con respecto a la actividad turística que vienen a realizar a mi destino o vienen a consumir a mi empresa, es conveniente que vengan. Si tengo mucho turismo senior, si tengo mucha gente mayor, me interesa que sigan viniendo, van a suponer un riesgo, van a suponer un problema para mi establecimiento. Es decir, si yo me nutro mucho de personas mayores y vienen algunos infectados, algunos enfermos, ¿qué mecanismos tengo yo para que no infecte al resto de clientes? ¿Qué mecanismos tengo yo para que si tengo un muerto en mi hotel no me cierren el hotel y tenga que asumir yo todos los costes? Entonces, bueno, tenemos que también ver qué tipo de clientela me va a llegar y si me interesa que me siga llegando, si es que las condiciones generales de movilidad y las condiciones generales sanitarias en mi territorio no están garantizadas. Así que tenemos que analizar desde la perspectiva del mercado emisor, es decir, de dónde van a venir, si pueden seguir viniendo y luego, oye, si me interesa que vengan, o quizás es mejor decir, oye, honestamente, este verano o este año mejor no vengáis, ¿vale? Porque no vamos a poder garantizar unas buenas condiciones sanitarias o una buena respuesta sanitaria o de servicio a vuestras posibles necesidades. Y esto lo vinculo con las infraestructuras de mi territorio. Puede ser que mi hotel esté bien, esté perfecto, puede ser que mi restaurante yo lo pueda preparar, pero tengo suficiente aparcamiento. Es decir, ahora la gente muchas veces se va a desplazar en su vehículo propio. En vez de ir en avión, volar en avión, sí que es cierto que Colombia tiene una red aérea magnífica, la red aeroportuaria que tiene vuestro país es espectacular y Avianca es una aerolínea que funciona muy, muy bien. Pero claro, sabemos que los aviones son lugares en los cuales el contagio puede ser muy, muy amplio, ¿no? Entonces la gente quizás va a preferir agarrar su carro, agarrar su auto particular, montar a su familia y aunque tenga que hacerse 3, 4 horas más de coche, quizás va a preferir desplazarse así. Entonces, claro, si tenemos mucha gente que antes venía en avión, ahora vienen en coche propio, ¿dónde les vamos a meter? ¿Cuánto espacio hay para vehículos propios? Y lo mismo con nuestra oferta sanitaria, es decir, si de repente tenemos nuestra oferta sanitaria en nuestra zona, en nuestra región, está capacitada para cubrir 5.000 personas y de golpe en temporada alta tenemos 50.000 personas, estamos capacitados para dar servicio. Y no ya digo
a personas infectadas por el coronavirus, sino personas que pueden tener problemas de salud, por patologías previas, personas que pueden tener accidentes de coche, practicando algún tipo de deporte. Es decir, más gente en mi territorio va a suponer mayor carga sobre mis instalaciones hospitalarias o de salud, de atención primaria, ¿no? Entonces, bueno, también eso es algo a reflexionar. Y otro elemento también puede ser el aprovisionamiento de comida. Ahora hemos visto que la gente tiene la tendencia a comprar mucha comida. Tenemos un poco la tendencia a acumular o a hacer un poco de stock de comida. Bueno, pues puede ser que ese comportamiento, cuando estén de vacaciones, pues lo mantengamos, ¿no? Quizás la gente va a querer tener en su habitación de hotel, pues su pequeña neverita, su pequeño refri, ¿no? Con cosas para comer. Estamos ya asumiendo ciertos hábitos durante nuestro confinamiento que nos va a costar soltar, ¿no? La distancia social, el uso de las mascarillas, la acumulación de comida. Acá, por ejemplo, en España ahora mismo no hay harina, ni mantequilla, ni levadura en los supermercados. Todo el mundo está haciendo pasteles y tartas y cupcakes en su casa, ¿no? Entonces, bueno, pues hay cosas que antes no sucedían y que la cadena de suministro de alimentación pues no está sabiendo o no está pudiendo dar respuesta a un consumo tan elevado, ¿no? Entonces, nosotros como empresarios y como gestores de un territorio tenemos que garantizar que la gente va a poder tener acceso a alimentos de una manera normal, y no solamente los visitantes, sino también los negocios, ¿no? Los restaurantes, los bares, las cafeterías van a poder tener acceso a sus productos. Tenemos que garantizar, antes de que lleguen, que todo eso no va a suceder, ¿no? Porque podemos acabar con una crisis de imagen y de comunicación muy grande, ¿no? El hecho de que no haya comida, que no haya espacio para aparcar los autos, que los hospitales no puedan dar respuesta, que haya saturación. Bueno, todo eso puede generar un impacto muy negativo también que no nos vamos a poder quitar, ¿no? Ya sabemos que además hoy en día con las redes sociales, en cuanto hay algún problema, la gente lo sube y puede tener un impacto en Internet y en la opinión pública muy grande. Así que hay que analizar también un poco la capacidad de nuestras infraestructuras, que no se nos vean un poco las costuras por el mayor volumen de visitantes, ¿no? Con respecto a la oferta turística básica, es decir, alojamiento y restauración, comer y dormir, pues todos los empresarios tienen que estar ya pensando, por supuesto, en medidas de profilaxis, de limpieza, de desinfección, de distancia social, de uso de desinfectante, de uso de mascarillas, de uso de guantes, de compra conjunta de este tipo de productos, es decir, que no cada empresario por su cuenta vaya a comprar, sino tratar de generar algún tipo de central de compras a nivel municipal para comprar de golpe mucho, ¿no? Porque va a hacer mucha falta. Todavía no sabemos, al menos aquí en España no sabemos, qué medidas van a obligar a los restaurantes y a los bares y cafeterías para poder abrir. No lo sabemos, pero sí que podemos hacernos ya una idea de que tendremos que extremar todo lo relativo con la higiene alimentaria, que los productos no estén a la vista, que no se manipulen con las manos, que preferentemente evitemos formatos alimentarios como puede ser el buffet, que todo sea emplatado, que haya más cocina en el instante, cocina delante de la vista del cliente, frente a producto que ya se saque cocinado desde las cocinas, ¿no? Pues cocinas abiertas. Hay que ser ahora mismo doblemente transparente para que el cliente pueda ver cuáles son nuestras pautas y nuestros procesos de cocinado y, bueno, toda la trazabilidad del producto hasta que llega a la comida, ¿no? Probablemente, aunque aquí yo creo que en Colombia no es tan habitual, pero por ejemplo aquí en España es muy habitual comer en las barras de los bares, en lo que llamamos las tapas o los pinchos. Todo esto pues difícilmente a corto plazo se va a poder consumir, ¿no? Comida que esté al aire, sabiendo que el virus pues queda durante 20 minutos en las superficies de los sitios. Pues bueno, pues todo esto habrá que cambiarlo y habrá que extremar. Bueno, pues comenta Luz, en el caso del todo incluido, pues el todo incluido, yo creo que lo que tendría que haber es menos ocupación. Tendremos que plantear que en los establecimientos de alojamiento que hayan tenido una ocupación promedio habitualmente de un 70%, que para poder funcionar pues tengan que estar en un 50%. Tendrá que haber más espacio para todo. Se puede seguir operando. Tendremos que darle una vuelta, por ejemplo, al concepto de buffet, como decía. El otro día leía un artículo muy interesante
de un hotelero español que está ya reflexionando sobre cómo modificar el buffet. Entonces, bueno, pues yo creo que el todo incluido seguirá existiendo porque tiene una ventaja. El hecho del todo incluido es decir, bueno, si yo estoy tranquilo porque veo que los mecanismos de limpieza y de salubridad dentro del todo incluido son buenos, me siento seguro. Si veo que no hay tanta aglomeración, si veo que ha habido una modificación con respecto a la oferta gastronómica, me siento seguro frente a estar fuera, ¿no? Pensamos que al final estamos metidos en casa un montón de horas, nos vamos a acostumbrar a estar dentro, estar metidos. Nos va a costar unos meses o un año en poder movernos de una manera natural y como hacíamos previamente, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que el todo incluido puede tener amenazas, pero también tiene oportunidades, ¿vale? Pero hay que reflexionar ya sobre cómo vamos a prepararnos para esa nueva situación. Con respecto a también un poco, como decíamos, la capacidad. Bueno, pues si yo tengo un restaurante, quizás tengo que reducir el número de mesas. Y de nuevo hay que hacer el cálculo. Bueno, pues si ahora mismo mi restaurante, para que sea rentable, necesito tener un mínimo de 20 mesas y remontar en el almuerzo y en la cena y las pautas que me marca el Ministerio de Sanidad significa que tengo que tener 10 en vez de 20, pues tengo que analizar si soy rentable. ¿Me merece la pena? ¿Me compensa abrir? Bueno, pues yo creo que también hay que hacer un poco los números, ¿no? Para no profundizar más en la posible deuda. Entiendo que lo ideal es poder abrir, aunque sea con un margen de rentabilidad muy bajo, mantener los ingresos, mantener los trabajos, subsistir antes que no abrir, pero hay que hacer los números, Con respecto a los recursos turísticos, digamos la oferta un poco más, los atractivos turísticos de los territorios, es decir, pues monumentos, museos, playas, ese tipo de recursos normalmente de titularidad pública, pues habrá que analizar de nuevo cuánta gente puede entrar. Cuánta gente puede entrar para que se mantenga esa distancia social. Hay que hacer esos cálculos de la capacidad de carga. Y, por ejemplo, en el caso de los museos, yo creo que los museos, sobre todo, bueno, pues los museos que sean museos de arte, museos de cerámica, de pintura, pues no habiendo comida, pueden funcionar de una manera normal. Pues no sé, me acuerdo del Museo de Botero en el centro de Bogotá, pues ¿por qué no? Poder hacer una visita, incluso una visita guiada. Lo único que habrá que tener previsto es cuánta gente puede caber en cada momento para que no haya presión, que no haya aglomeración, y luego pues garantizarnos que puede haber pues guantes y mascarillas y jamón desinfectante para generar esa sensación de seguridad de que la gente pueda más o menos disfrutar de la experiencia turística. Eso desde la perspectiva de los recursos turísticos, ¿verdad? Luego también con respecto a los canales de comercialización. Estamos viendo que algunos proveedores, que algunos intermediarios no están dando una respuesta adecuada, ¿no? Booking o Airbnb en estos momentos pues no están respondiendo y no están cuidando a su cliente, que su cliente es el hotelero o el anfitrión, ¿no? Aquí habrá que plantearse si a futuro los intermediarios que estábamos utilizando pues van a seguir existiendo, porque curiosamente Booking, que parecía el gran gigante, pues empieza también a sufrir, ¿no? Y dice que tiene dinero, pero que para mediados de 2021, si las cosas no mejoran, la empresa podría desaparecer. Entonces, imaginaos, alguno de vosotros que seáis hoteleros, que el 70% de vuestro cliente llegue a través de Booking, pues puede ser que uno de vuestros intermediarios más importantes desaparezca. Así que los alojamientos tenéis que trabajar ya en potenciar vuestra estrategia de venta directa, mejorar vuestras webs, generar mayor presencia en redes sociales para generar tráfico hacia vuestra web y que de ahí pueda haber una conversión en reservas, disponer de un blog, trabajar otro tipo de intermediarios un poco más confiables o más cercanos o que os cojan menos comisión. Entonces, bueno, reflexionemos también sobre los canales de comercialización que estamos utilizando en estos momentos, ¿no? En el caso de la restauración, pues no es tan dependiente de los intermediarios, aunque sí que ya poco a poco cada vez ha habido una creciente intermediación en el caso del mundo de la restauración. Las empresas de transporte, pues bueno, pues la gente tendrá que moverse, ¿no? Pero sí que es cierto que ya digo que es probable que la gente opte por moverse más en vehículo propio. Puede ser vehículo propio o de alquiler. Los rentacar también tendrán que adaptarse, pero bueno, puede ser que tengan ahí una ventana de oportunidad en el sentido que la gente
vaya a moverse menos en transporte colectivo y opte más por un transporte particular. También es importante reflexionar sobre el posicionamiento de mi empresa o el posicionamiento de mi destino. Si mi destino ha estado muy orientado hacia público internacional, pues claro, ahora hay que cambiar un poquito el perfil. Ahora tengo que hacerme más cercano al público que va a tener más fácil de llegar, que es el público nacional. Así que, y también con respecto al posicionamiento de producto turístico, aquellos destinos que hayan trabajado mucho el turismo gastronómico, por ejemplo, pues claro, van a sufrir. Aquellos que quizás estén muy centrados en el turismo de naturaleza puedan tener una gran oportunidad este año, porque el turismo de naturaleza al final lo que está mostrando o lo que está ofreciendo son espacios muy amplios, la posibilidad de disfrutar de un entorno natural casi yo solo, versus otro tipo de productos que, por ejemplo, el turismo musical, ¿no? Colombia también ha hecho una apuesta importante en los últimos años por el turismo musical, un posicionamiento en torno a la fiesta, a la música, a los conciertos, pues todo lo que sean grandes conciertos, festivales y tal, pues eso está acabado. 2020 nos podemos olvidar de todo tipo de aglomeraciones y grandes eventos vinculados a la música. Turismo cultural, claro, el turismo cultural es muy amplio. El turismo cultural, prácticamente cultura lo es todo, ¿no? Hablaba de gastronomía, la gastronomía es cultura. Turismo cultural, si hablamos de museos, por ejemplo, de pues sería cultura más estática, pues yo creo que puede continuar. Rutas culturales, visitas guiadas culturales, pues bueno, pues manteniendo esa distancia social, esas medidas de profilaxis, de limpieza, quizás de reducción del número de personas en los grupos, pues se puede mantener, ¿verdad? Pero habrá que ver también, pues eso, por parte de las municipalidades, qué volumen de gente van a permitir que se aglutine, que se acumule en ese espacio que pueden ser los cascos antiguos de las ciudades, ¿no? Ya depende, claro, el sector turístico es sumamente amplio, es tan sumamente transversal que habría que analizar cada cosa, ¿no? Turismo naranja, pues también dependerá, si por turismo naranja o turismo creativo pensamos en talleres de cocina, bueno, pues imaginaos. Pero si hablamos de talleres de cerámica, pues bueno, pues es otro ámbito muy diferente, ¿no? Cada subsector o cada pequeño nicho del sector turístico tendría que analizar cómo puede aplicar esas medidas de distancia social, de limpieza, de profilaxis, desinfección, y luego a nivel comunicativo cómo va a trasladar a la posible demanda pues que no hay peligro en venir a hacer un taller de costura, por ejemplo, ¿vale? Y bueno, ya por ir acabando, el tema del capital humano. El sector turístico es muy intensivo en ocupación de mano de obra. Es importante atraer talento a nuestras empresas. Cuesta mucho encontrar personas formadas. No es el momento de dejarles en la estacada. No es el momento de no garantizar unas buenas condiciones de trabajo. Es decir, si cuidamos al cliente para que no se infecte, cuidamos al cliente para que disfrute de la experiencia turística, también tenemos que cuidar a nuestro empleado. Nuestras camareras de pisos, nuestros meseros, nuestros maîtres, nuestros guías, etcétera, etcétera, también a ellos tendremos que proveerles de aquellos artículos para que puedan realizar de manera correcta su trabajo. Eso es fundamental para también fidelizar al empleado, ¿no? Sabemos que cuesta encontrar empleados de calidad. Es también un momento para fidelizarles, para demostrarles que como empresarios somos serios, somos profesionales y pensamos también en ellos. Y luego, bueno, pues desde una perspectiva más de estrategia, y que esto sería más responsabilidad de las gobernaciones, pues pensar en cómo vamos a gestionar nuestro destino, cómo vamos a involucrar al empresariado, cómo vamos a involucrar, como decía antes, al residente, la gente que vive allá, cómo vamos a convencerles para que no se molesten con los turistas que van a llegar, para que todos de alguna forma rememos en la misma dirección. Esta gobernanza participativa, la toma de decisiones, hay que comunicarla muy bien al empresariado y al residente, las medidas que se tomen, si se toman medidas en cuanto a restricción de la llegada de personas, si se toman medidas en cuanto a limpieza, desinfección, etcétera, etcétera. Todo esto habrá que comunicarlo muy bien y hacer partícipe a todo el mundo, ¿no? En el caso de las reuniones, bueno, en el caso de las reuniones, como lo he citado un poco al principio, tienen mala pinta para 2020, ¿vale? Seguramente los eventos, los congresos que tengáis, pues estarán posponiendo para el último trimestre del año. Por ejemplo, ahora escuchaba que en la ciudad de Barcelona, que es una de las ciudades que según el ranking ICA tiene más eventos a lo largo del año, junto a ciudades como Viena,
como Madrid, París, son los grandes destinos de turismo de reuniones acá en Europa, solo se han cancelado un 15% de los eventos previstos para 2020. Todos los demás se están posponiendo para la segunda parte o último cuatrimestre o último trimestre del año. Entonces, bueno, lo que tenemos que intentar es tratar de posponer en la medida de lo posible esos eventos a final de año, si es que hay espacio, si es que hay fechas, ¿no? Pero pensemos en que a corto o medio plazo los eventos tendrán que ser más pequeños. Tendremos que tratar de captar eventos de carácter nacional. En el caso de Colombia, pues básicamente van a ser eventos que proceden organizados por asociaciones, colegios, médicos, grandes empresas localizados en Colombia, y para 2021 pues podemos plantear que los eventos internacionales se puedan mantener, ¿no? Pero seguramente habrá grandes restricciones a las aglomeraciones de personas pues digamos, de más de 1.000 personas. Va a ser muy difícil que se permitan, ¿no? Yo lo veo complicado. Tendremos que también, además, repensar nuestros eventos incorporando mucho más este tipo de herramientas virtuales, y habrá gente que, bueno, pues se tenga que conectar desde su punto de origen, desde su punto de residencia. Habrá que ver cómo se les pueda cobrar de alguna forma. Lógicamente, el alojamiento va a sufrir, porque el turismo MICE es interesante no solamente por digamos, el impacto económico en los palacios de congresos, sino también en el alojamiento, ¿no? Suelen ser personas que están pagando una tarifa más elevada, que vienen en meses de temporada media, temporada baja en algunos casos, con lo cual viene muy bien para la desestacionalización de la actividad turística. Tienen además un consumo elevado en restauración, suelen a veces llegar antes o quedarse, o digamos prolongar la estadía unos días más en este concepto del leisure. Entonces, bueno, pues el mundo del MICE sí que tiene que estar preparado para un impacto importante y, bueno, pues contraer un poco sus previsiones a la oferta, digamos, a la demanda nacional que pueda llegar en 2020, ¿no? Porque ya digo que los traslados aéreos en 2020 va a estar complicado hasta que no haya una garantía de vacuna o de cobertura médica o de tratamiento médico mucho más eficiente que lo que hay hasta la fecha, ¿no? Con respecto a las tarifas de alojamiento, yo creo que, bueno, es difícil, ¿no? Porque dar recetas mágicas desde mi parte, claro, es muy fácil decir. Yo siempre diría que será mejor, yo no rebajaría tarifas. Quizás estaría dispuesto a tener menor ocupación, pero mantener unas tarifas más rentables, porque si tiramos los precios va a ser muy complicado después que a medio plazo podamos volver a tarifas un poco más rentables, ¿no? En 2021, 2022 vamos a estar arrastrando tarifas muy bajas. Entonces, entrar en una dinámica de tirar precios, pues yo creo que sería peligroso, ¿no? Y bueno, aunque bueno, pues no es muy recomendable, pero sí que sería bueno que dentro en el seno de cada uno de los destinos se hable sobre cuál va a ser un poco la política de precios y no tirar los precios, ¿no? La opinión sobre turismo local versus turismo internacional, bueno, ya digo que el turismo internacional yo diría que para 2020, al menos desde la perspectiva de España, lo damos prácticamente por perdido. Ya veremos si hay apertura de fronteras, si los turistas franceses pueden llegar a España, o turistas que vengan de otros países de Europa, que sí que es cierto que la movilidad en coche pues es muy buena, pero ya veremos si se permite la entrada de ciudadanos de otros países. Por ejemplo, bueno, pues Portugal, nuestro país vecino, ha sido un país que ha reaccionado muy rápido, que cerró fronteras y tienen muy pocos casos. Viven mucho del turismo español, pero claro, en este momento es mucho más importante la salud de los ciudadanos a la actividad turística. Entonces, yo creo que de 2020 el turismo internacional podemos, no quiero ser radical, pero pinta que podemos olvidarnos de él, ¿vale? Y bueno, como última reflexión, es un momento para pensar en la sostenibilidad de nuestro modelo turístico, ¿no? Vamos a pensar que quizás a futuro pues la actividad tiene que estar basada menos en el volumen y tiene que estar un poco más basada en la calidad, es decir, el comportamiento del visitante, un turismo más responsable, un turismo con menor volumen de clientes. Repensar si el turismo pues tiene que volver a ser una actividad que no podamos estar practicando todos los fines de semana o todos los feriados, ¿no? Quizás pues viajar de nuevo tiene que ser una actividad que hagamos 1 o 2 veces al año, que lo disfrutemos mucho, pero que lo paladeemos, lo disfrutemos con mayor tranquilidad, con mayor pausa y no estar siempre en grandes volúmenes,
porque, bueno, ya hemos visto que muchos destinos no soportan y casi podemos pensar en esta situación de crisis como una llamada, ¿no? Es una gran llamada de atención seguramente para todo el mundo, pero para el sector turístico también lo debe ser, ¿no? Sí que es cierto que Colombia es un país que se encuentra en un proceso de consolidación de su actividad turística. Estáis en un momento de crecimiento, en un periodo de asentamiento de la paz y que la actividad turística pues está en franco crecimiento, ¿no? Yo creo que además pues hay agentes muy potentes, ¿no? Cotelco, en general las asociaciones que existen en Colombia, más luego el apoyo que realiza ProColombia y el propio gobierno, yo creo que está haciéndolo muy, muy bien. Pero bueno, eso también os puede servir a vosotros, que todavía tenéis la posibilidad de pensar y tranquilos, decir, bueno, vamos a crecer de una manera muy progresiva, no vamos a lanzarnos a abrir grandes resorts y construir un montón de hoteles y duplicar cada año la capacidad, porque, bueno, pues pasan estas cosas, ¿no? Pasan estas cosas y, bueno, pues en el caso de España, pues la situación es muy, 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 muy complicada, sumamente complicada, por la pérdida de empleos, la pérdida de riqueza que va a generar. Entonces, bueno, pues no nos olvidemos en este momento de crisis de reflexionar también sobre el modelo de sostenibilidad que queremos para nuestras empresas y para nuestros destinos turísticos, ¿vale? David, Sí. discúlpame, me gustaría darle un poquito el paso a Catalina. Ella es la directora ejecutiva de Cotelco en la parte del Meta. Me dice que tiene una pregunta para ti, entonces me gustaría activarle el audio para que te haga la pregunta. Perfecto, muy bien. Hola a todos, ¿cómo están? Mucho gusto, David. Gracias a ti principalmente por estar disponiendo este tiempo para nosotros hoy. La verdad estábamos un poco, pues yo estaba un poco preocupada pensando que hoy por ser Viernes Santo no se van a conectar, pero veo que muchas personas estuvieron muy interesadas, sobre todo pues también sabiendo la temática que tú manejas. También un saludo especial a los afiliados de Cotelco, por supuesto, a la institucionalidad y a todos los empresarios de Puerto López y de Villavicencio y de todo el departamento. David, yo quisiera hacerte una pregunta y es, ¿cuál sería para ti el paso inmediatamente siguiente a que esta cuarentena pase? Digamos que la crisis real viene cuando esto termine, porque ¿qué va a pasar? Hoteles, parques, en general todo el tema de turismo va a empezar a jugar con los precios. A jugar con los precios bajándolos, lo cual me parece a mí un poco riesgoso en cuanto a que bajar precios es muy fácil, pero subirlos nuevamente es casi que imposible. Pero es lo que posiblemente va a pasar. Digamos que desde Cotelco hemos buscado generar estrategias o estamos en la creación de campañas que no permitan que empiece la pelea del peso, que al final va a ser más afectuosa o va a ser más riesgosa para lo que pueda generar esa recuperación que pues todos vamos a estar tan pendientes de recuperar. Entonces, para ti, entonces, ¿cuál sería el paso inmediatamente siguiente a que esta crisis pase? No sé si tenga que ver con tema de precios, si tenga que ver con tema de visibilidad, de gestión de marca y pues entre otras cosas el tema de comercialización. ¿Tú qué opinas? Bueno, claro, el problema es que nos movemos en un escenario de máxima incertidumbre, ¿no? Que tampoco sabéis cuándo vais a poder abrir. Aquí en España, por lo que me comentan algunos hoteleros de grandes cadenas, se valora como posible fecha de apertura primeros del mes de junio, para poder abrir algunos hoteles. Claro, estamos hablando de que es que no hace falta abrir todo, porque es que no va a haber turistas, no va a haber turistas internacionales y ya veremos si los domésticos nos vamos a poder mover. Entonces, la primera reflexión es, ¿me merece la pena abrir? Esa es la primera reflexión. Y la segunda reflexión es que yo creo que indudablemente tirar los precios sería, no voy a decir, sería la reacción natural para captar algo de volumen, algo de clientela, pero yo creo que los empresarios tendrían que hacer un ejercicio interno de cálculo de costes, ¿no? Realmente decir, vale, ¿cuál es mi punto muerto? ¿Cuál es a partir de cuándo estoy empezando a ganar dinero? Ser muy honestos respecto a si van a ser capaces o no de ganar dinero, de ser rentables, ¿no? Lo ideal es que se abra y aunque sea con un mínimo de rentabilidad se pueda abrir para poder mantener los puestos de trabajo, ¿no? Pero también hay que hacer ese análisis previo contando con unos niveles de ocupación muy bajos. Hay que hacer el cálculo de una manera, en un escenario muy pesimista y, de hecho, estos escenarios pesimistas en cuanto a ocupación hotelera habría que mantenerlos para los próximos, para lo que es 2020 y 2021. Al menos en Estados Unidos ya se está barajando que este es, digamos, una nueva situación de normalidad y que habrá que vivir con niveles de ocupación más bajos.
Para el sector de la restauración, yo creo que hay que trabajar, y como digo, tenéis la suerte allá en Colombia que estáis todos muy unidos, ¿no? Y que tenéis una entidad muy representativa, pues trabajar ya en prepararse para la compra de desinfectante, de guantes, de mascarillas, de todas las medidas de profilaxis y empezar a marcar ya un decálogo de las cosas que desde el día 1 que se permita abrir ya vais a poder implementar automáticamente, ¿no? Y el tema precios, yo diría que bueno, pues, aquí lo vivimos en el caso de España cuando tuvimos la gran crisis, ¿no? La gran crisis que, bueno, tendremos que cambiarle el nombre porque no sé a esto de ahora cómo le vamos a llamar. Estuvimos desde 2008 hasta 2013-14, pues muy mal y entonces se tiraron mucho los precios e incluso estos últimos años, 17, 18, 19, que hemos tenido unos volúmenes de visitantes y de clientes sumamente elevados, muchos negocios tenían una rentabilidad todavía relativamente baja porque había sido muy difícil incrementar los precios, ¿no? Se había querido ser pues muy moderado, muy modesto en ese sentido, pero claro, como partíamos de una situación de precios muy bajos, incluso con muchos clientes, pues la rentabilidad era baja, ¿no? Entonces, bueno, es algo que hay que reflexionar. Luego, además, hay que analizar hasta qué punto es legal, ¿no? Aquí hay mecanismos de control por parte de mecanismos de competencia, es decir, bueno, no podemos pactar mantener precios, ¿no? Digamos, estamos en mercados de libre competencia y cada uno pues es libre de poner el... Pero como política comercial a mí no me parece muy acertada bajar precios. Quizás yo reduciría capacidad para mantener precios un poco más rentables, es decir, pues cerrar un ala de mi hotel pero poder seguir ofreciendo un buen servicio y con costes más inferiores, ¿no? Sobre todo el tema costos, pues trabajar mucho en la reflexión de cómo recortar costes y, bueno, pues al hilo de esto, pues hay varios seminarios ya online gratuitos que hablan un poco de cómo reducir costos para el sector alojativo o para el sector de la restauración. Vale, David, muchas gracias. Gracias, Catalina. Súper, David. No sé si te parezca de pronto unas dos preguntas más y pues para no alargar más el tiempo. Acá hay una pregunta pues que me parece muy interesante de Andrés Macías, que dice, ¿cómo contrastar todas estas proyecciones de lo que va a pasar con el turismo versus lo que sucedió en China el fin de semana pasado, donde abrieron destinos y estos colapsaron con más de 20.000 visitantes? Bueno, yo creo que todo lo que venga de China hay que cogerlo con pinzas, ¿vale? Yo creo que son informaciones muchas veces que no nos llegan de una manera natural, no nos llega toda la información. Claro, estamos hablando de un mercado interior. Bueno, en China viven 1.400 millones de personas aproximadamente, ¿no? Aunque supongo que hacer un censo en China tiene que ser un auténtico infierno. Pero que viajar, pues viajarán 400 millones. Y de estos 400 millones, pues seguramente un 95%, 98% de los viajes son internos y de los pocos que son fuera son a Australia, a Japón, a Corea y alguna cosita que va llegando a Europa, a Estados Unidos. Entonces, vamos a considerar que el movimiento turístico en China siempre ha sido regional, local. Entonces, bueno, sí, pueden colapsarse, pero porque son muchos. ¿Cómo podemos eso trasladar a nuestra realidad? Pues yo creo que no tiene mucha traslación posible, porque, bueno, pues si somos un país, bueno, en el caso de Colombia, que sois ya unos cuantos, más de 50 millones de habitantes, pues bueno, pues y tenéis 4,5 millones de visitantes internacionales, es decir, estáis en una situación competitiva mucho mejor que puede estar España. Entonces yo creo que ahora mismo pues hay que plantear un 2020, un 2021, pensando en el turismo nacional. De ahí a que vaya a haber un colapso, pues tampoco lo veo, ¿no? Porque, como decía antes, también hay muchos, digamos, la movilidad interna dentro de vuestro país, aunque ha mejorado mucho, pues todavía se basa mucho en el aéreo. Y claro, el aéreo yo creo que va a costar que remonte, ¿vale? Entonces, no sé, lo que pasa en China me parece muy bien, pero vamos, a mí al menos desde España lo que está sucediendo allí no va a suceder aquí. Nosotros somos 47 millones de turistas y que es verdad, o sea, 47 millones de personas, viajamos mucho dentro de España, pero claro, la capacidad turística que tenemos es para 84 millones de turistas extranjeros, a la vez que estamos los españoles, ¿no? Así que, bueno, pues yo no me tomaría, yo creo que me tomaría más pues la realidad de lo que puede suceder en Italia o en España, en cuanto a que somos países con una población relativamente
amplia. Italia son 65 millones de turistas, de habitantes, perdón, nosotros 47. Lo que pase acá, pues quizás sea un poco más homologable a lo que pase allá, eso, pero teniendo en cuenta que nosotros tenemos millones y millones de visitantes extranjeros que no van a venir, ¿no? Entonces, yo creo que tenéis que pensar en clave de Colombia y quizás algún otro país latinoamericano, quizás un Perú, que por dimensión, por volumen de población, por número de turistas internacionales pueda ser algo similar, ¿no? Pues yo creo que es un Colombia, se puede asemejar bastante a lo que pueda suceder. Pero bueno, ahora mismo estoy elucubrando, ¿eh? Estoy pensando en alto, o sea que no toméis nada de esto como un mantra, porque estoy respondiendo según se me van ocurriendo las cosas. Listo, súper. Y mira, acá hay una pregunta pues muy chévere porque muchas de las personas que estamos acá, digamos que en el evento, pues son empresarios que tienen hoteles o en su caso también operadores. Y dice, turismo con menos volumen significa más altos costos. De lo contrario, operar va a ser muy complejo. Ahí, ¿tú qué crees? Bueno, claro, depende de nuestro modelo de negocio. Si nuestro modelo de negocio se basa en mucho volumen y poco margen, pues será complicado, claro. Nuestro modelo de negocio no soporta bajar un 5% el número de clientes porque los números no cierran. Aquellos que su modelo de negocio sea menor volumen de clientes, pero a un costo, digamos, a un precio más elevado y un margen mayor, pues estarán un poquito mejor preparados, ¿no? Otra cosa importante y que seguro que sí que os afecta, el mismo que nos afecta a nosotros, va a ser la caída del mercado estadounidense. El mercado estadounidense sabemos cómo son. Entonces, va a ser 2020, 2021, les va a costar mucho viajar al extranjero. Ellos tienen una dinámica de turismo interno muy potente y ante ese tipo de crisis globales, pues lo normal es que se centren en su país y lo poquito que puedan empezar a moverse, se moverán dentro de su país. Entonces, eso es otro problema, sobre todo a nivel de rentabilidad, porque ya sabemos que es un visitante que tiene un nivel de gasto muy elevado, si no es el segundo o tercero más elevado del mundo en nivel de gasto. Este es un problema grave porque, bueno, pues puede ser que perdamos pues prácticamente el 100% de visitantes de Estados Unidos, puede ser que lo perdamos, ¿no? Listo, súper, súper, David. Pues muchísimas gracias. Digamos que acá pues hay algunas preguntas más. Digamos que ya pues por cuestión de Hola, tiempo. Aló. Bueno, si queréis puedo dejar mi correo electrónico y si hay alguien que quiere, a ver, ya digo, yo no tengo las respuestas, yo simplemente hago una interpretación de la ¿qué? información, puedo dar mi correo por si alguien me quiere escribir más adelante. Quisiera hacerte una pregunta, David. Sí. Mira, yo estoy escribiendo un artículo aquí en Colombia precisamente del tema que trata de qué va a pasar con el turismo después de esta crisis. Y en realidad lo que he notado es que la hotelería y el turismo como tal es una gran oportunidad la que tiene a raíz de esta crisis. Y en esencial, la hotelería, pues obviamente la hotelería de menos de 50 habitaciones. La hotelería grande pues está muy complicada por muchas situaciones, porque no sabemos hasta cuándo va a ir la crisis. Me gustaría saber tu opinión acerca de eso. Si verdaderamente esa hotelería de 50 habitaciones para abajo, cómo va a ser el tema. Y obviamente, pues ya tú dijiste lo de los precios, que es imposible, no imposible, sino bajar los precios y luego elevarlos. Pero no sé, aquí hay muchas empresas y hoteles pequeños que ya están haciendo pues muchas promociones, bajando precios precisamente para poder captar esos turistas o esos clientes que perdieron. Bueno, los alojamientos pequeños, si bien por un lado podría uno transmitir la sensación de estar todo más controlado, etcétera, a mí lo que me da miedo, o sea, una amenaza que yo veo para los alojamientos con poca capacidad o de menor dimensión, es que las medidas de distanciamiento social sean muy extremas y nos obliguen a cerrar alguna habitación. Entonces, claro, si tenemos 50, nos obligan a cerrar 100, 10. Vamos a ser capaces de seguir siendo rentables, ¿no? Esa sería un poco la parte un poco más peligrosa. Lo que sobre todo hay que reflexionar ya es sobre la propuesta gastronómica. La propuesta gastronómica, la que sea, hay que analizarla muy en profundidad, cómo la vamos a ofrecer. Cómo la vamos a ofrecer, porque claro, todo lo que sea que nos vayamos a meter a nuestro cuerpo
va a generar muchísimas dudas, ¿no? Es decir, oye, ¿esto quién lo ha tocado? ¿Cómo se ha cocinado? Me da mucho miedo. Como cliente, claro, van a tener miedo. Entonces, bueno, pues reflexionar. En el caso de los alojamientos que no tengan gastronomía, bueno, pues más sencillo. O bueno, podemos pensar en lo que decía, pues por ejemplo, pues si no tenemos refrigeradores en las habitaciones, pues igual nos interesa tener pequeños refris para que la gente tenga ahí su comida, porque estamos acostumbrados ahora a tener la nevera llena, ¿no? No sé, hay que pensar también un poco, ponernos en la piel del visitante, que ya ha hecho el esfuerzo. Imaginaos a alguien que vive en Bogotá, que se desplaza a San Andrés o a cualquier destino vacacional vuestro, ya le está costando salir de su casa, salir de su ciudad, de su hospital, de su médico de cabecera, agarrar un vuelo, agarrar un colectivo, desplazarse lejos. Pues vamos a no sé, pues replicar un poco su hogar en nuestro hotel, ¿no? Tenemos que, este año más que nunca, ser una familia o ser una extensión del hogar. Y entonces, bueno, pues yo creo que los alojamientos pequeños, por un lado, pueden transmitir más esa sensación de hogar, pero a la vez ahí está el riesgo de que nos obliguen a mantener unas distancias entre personas muy amplias, que nos obliguen a cerrar habitaciones y que entonces no me cierren los números, ¿no? Entonces, bueno, eso seguramente al todo incluido le pasará igual, pero si tienes 400 habitaciones, pues bueno, pues si tienes que cerrar 25, pues igual no es tan problemático que si tengo que cerrar 10 de 50. Súper. David, pues muchísimas gracias. Muchas gracias por tu tiempo, por tu conocimiento. Para nosotros pues era importante también contar con tu punto de vista, digamos que, digamos desde otro país, desde Europa también, es chévere ver cómo ven el turismo colombiano. Entonces pues, como te decíamos, muchas gracias. Digamos que David nos acaba de dejar su correo a los que quieran comunicarse con él, pues él está también muy abierto a cualquier tema. No sé si David, pues de pronto tengas algo más que decir. Nada, pues daros las gracias por haber prestado, bueno, por vuestro tiempo, que entiendo que algunos estaréis con vuestras familias, estáis intentando trabajar en paralelo, no son momentos fáciles. Yo creo que allá también estáis en confinamiento, ¿no? Que quizás podéis salir un poquito más, ¿no? Según tengo entendido, tenéis como unas horas del día que se puede salir. Aquí estamos en confinamiento absoluto y más hoy, que es feriado, Viernes Santo, no hay un alma por la calle. Nada, transmitiros que saldremos de esta, que el sector turístico tiene que salir reforzado, que no perdamos la oportunidad para reflexionar y, como decía antes Carlos, pues para salir de esto más fuertes, ¿no? Que puede ser un momento de oportunidad. Y yo creo que para Colombia es un momento de oportunidad para reforzar mucho su mercado nacional, para trabajar un poco en la mejor gestión de los establecimientos, hacer una buena análisis de costes, bueno, ciertas cosas que quizás cuando tenemos muchos clientes y muchos visitantes, pues bueno, pues vamos tirando porque sabemos que los números cierran. Ahora hay que ser un poco más estricto, ser mejor gestor, pues pedirle a Cotelco o a las gobernaciones, oye, vamos a hacer formación específica sobre gestión del establecimiento para ser más eficientes, ¿no? Y esto, lo que hagamos ahora, nos va a servir para el futuro, ¿no? Y bueno, y ya diría que bajar precios, si podemos evitarlo en la medida de lo posible, mejor. Listo. Oiga, muchísimas gracias a todos. Un agradecimiento también pues muy especial a toda la alcaldía de Puerto López, al Instituto de Turismo de Villavicencio que estuvieron presentes. Digamos que hemos venido trabajando muy de la mano para pues mitigar todos los impactos negativos que tengamos con esta crisis. También pues un saludo especial a Cotelco que estuvo presente en Capítulo Meta. Y pues nada, digamos que los que tengan preguntas, nosotros vamos a seguir con estas charlas todos los viernes. La idea es que pues personas como David, que conocen del turismo ya de bastantes años, nos puedan dar una orientación hacia dónde creen ellos que nosotros tenemos que movernos. Entonces, pues me gustaría que nos dejaran un comentario sobre qué quieren estudiar o qué quieren ver en estos días que tenemos un tiempo y qué creen importante para mitigar un poco estos cambios. Entonces, pues David, para no ocuparte mucho más tiempo, te doy las gracias. Ahí Muy bien. los que necesiten Gracias, y no hayan podido ver el correo me lo piden. Yo con mucho gusto se los facilito. Muy bien, fantástico. Pues nada, Felipe, muchísimas gracias. David, Un abrazo para todos. esperamos tenerte por acá pronto. Ojalá, encantado de verdad de volver a ese maravilloso país. Vale, muchas gracias David. Un abrazo Chao. y muchas gracias a todos y nada, los que necesiten información o alguna ayuda por parte de nosotros,
En www.questips.com encuentran nuestros datos, ahí hay un número de contacto, entonces estamos muy abiertos. Lo mismo para las personas de Puerto López y de Villavicencio, ahí digamos que estamos muy abiertos a todos los planes de trabajo que quieran hacer. Entonces, muchísimas gracias a todos, estaremos contactándonos con todas las personas que nos dejaron datos en el chat y nada, muchísimas gracias. Felipe. Aló. ¿Aló? Sí. ¿Aló? ¿Marta? Sí, pensé que no me escuchabas porque no me respondía. Me parecería súper importante que como se ha hablado tanto de turismo de naturaleza, de pronto un taller de diseño, o no un taller, sino una conferencia sobre diseño de producto de naturaleza o ecoturístico. Me parecería súper interesante, digamos, en el tema de las poblaciones locales que estamos participando en estas charlas tan interesantes que está dando Cotelco, con tu apoyo y con la participación de todas las comunidades locales del departamento del Meta. Claro que sí, súper, súper, Marta, muchas gracias. Acá les estoy dejando pues mis datos, no sé si los puedan ver. Ahí digamos que todas las personas que quieran organizar actividades como las que dice Marta, nos podemos sentar y pues mirar el tema un poco más a profundidad. Entonces pues acá les dejo mi número, cualquier cosa estaré muy pendiente para que podamos pues organizar actividades que a todos nos puedan servir. Entonces claro que sí, Marta, ahí créeme que lo estamos anotando y lo dejamos como importante. Muchas gracias. La alcaldía de Puerto López presente en todas estas conferencias tan buenas. Muchas gracias. Listo. Muchas gracias a todos. Ahí les quedan mis datos. Cualquier cosa, estaremos muy pendientes. Feliz Viernes Santo. Un abrazo. Amén. Gracias.